Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de las vidas de los piratas que formaban parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710, aunque muchos otros historiadores toman como referencia del año de 1700 al 1720. Ahora toca que conozcan la historia de la piratería en el mar de China, ya que en este océano estas actividades florecían en el siglo XVII hasta el siglo XIX. Es debido a su amplio litoral que muchas islas y estuarios sirvieron de base para los piratas, a diferencia de los que operaban en otros mares. Estos contaban con enormes flotas tan poderosas que los jefes reinaron como emperadores. La presente cápsula es para que conozcan a estos hombres y sus hazañas. Después de lo mismo, revisaremos si existe alguna representación de los mismos dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido.
Piratas chinos. Xue Apo fue un pirata chino del siglo XIX, quien estuvo al frente de una flota de más de 50 juncos en el mar de China Meridional, uno de los más notorios de la época, junto con Chap Nextait. En septiembre de 1849, su flota con base en la bahía de Bias al este de Hong Kong fue derrotada por buques de guerra británicos y chinos. Más de 400 hombres murieron y Xue resultó gravemente herido. Aunque inicialmente logró escapar, fue traicionado por su propia tripulación, quienes lo entregaron a las autoridades británicas. Se le buscaba con una recompensa de 500 libras esterlinas por el asesinato de 2 oficiales británicos. Su castigo fue el exilio de por vida a la tierra de Van Diemen, actual Tasmania, pero se ahorcó en 1851, en su celda antes de que pudiera cumplirse su sentencia. Dentro del anime One Piece existe un personaje, Crashman Apu. Su nombre parece estar basado en él, quien es conocido como el estruendo del mar. Lo describen como un pirata originario del Gan Lin, perteneciente a la tribu de brazos largos, capitán de los piratas On-Heard, así como un informante de los piratas de las bestias. Como uno de los 11 supernovas que desembarcaron en Sabadori, según dicen que forma parte de la peor generación de piratas de la historia. Shanxai. Ya que mencionamos a Xue Apo, es la hora de que mencionemos al otro pirata que también estuvo activo en el mar de China Meridional, Shanxai. Este hombre operó desde 1845 hasta 1859. Estuvo al frente de 70 juncos estacionados en Dambai, a unas 180 millas al oeste de Hong Kong. Se sabe que los pueblos costeros y comerciantes le pagaron para que éste los protegiera y no fueran atacados. Esto también en gran medida a que los barcos de guerra chinos que lo persiguieron fueron capturados y sus oficiales tomados cautivos y retenidos para pedir un rescate. Para aplacarlo, el gobierno chino le ofreció un indulto y el rango de oficial en el ejército. Al principio no aceptó, pero terminó por hacerlo, para evitar ramificaciones legales. Posteriormente sería culpado del hundimiento de un barco estadounidense y 3 mercantes británicos en la primavera de 1849. En septiembre de ese mismo año, una escuadra de la Marina Real zarpó hasta Dambai, donde hallaría 100 embarcaciones capturadas retenidas para pedir rescate, pero no lograron encontrar la flota pirata principal. Para octubre, 3 navíos británicos y 8 juncos de la Armada Qing persiguieron a los piratas hasta las islas y canales de Haiphong, Vietnam, donde los combatirían por 3 días. A continuación, la expedición informó de la destrucción de 58 juncos piratas, los cuales transportaban 120 cañones y 300.000 tripulantes. Shanxai escaparía de la batalla con 6 juncos más pequeños y 400 hombres, con lo que finalmente se rindió al gobierno chino y aceptaría el cargo militar. Piratas chinos en la Nueva España. En la historia hubo un personaje, Shen He, también apodado Ma Sanbao, un eunuco chino, que según dicen era un hombre que medía 2 metros de altura, avesado marino, quien en su juventud fue capturado por las tropas de la dinastía Ming, castrado y puesto al servicio del emperador John Le. Bajo sus órdenes estuvo al frente de 7 expediciones navales entre los años de 1405 y 1433, que lo llevaron al sudeste asiático, Ceilán, India, el Golfo Pérsico, la península arábiga y el este de África, con lo que convertiría a su país en una potencia marítima que ya no volvería a ser jamás. Este personaje pasaría de la realidad a convertirse en una figura mítica, ya que se le ha identificado con el mismo Sinbad el Marino, uno de los tantos protagonistas en las historias que Sherezada le contara a su esposo el sultán Shahriar, noche tras noche, dentro de la obra anónima Las 1001 Noches. Según los expertos, esto también contribuiría a los 7 viajes del protagonista de estos relatos, así como su similitud fonética con Sanbao.
en lo que también podemos incluir la hipótesis de 1421, la cual se dio a conocer en forma del bestseller 1421, el año en que China descubrió el mundo, publicado en el año 2002. Un escrito del marino británico retirado e historiador aficionado Gavin Menzies, donde él menciona: el chino llegó a América 71 años antes que Colón, y además de eso volvió a su patria por el Pacífico, siendo así el primero en circunnavegar el globo un siglo antes de la gesta de Magallanes y Elcano. Muchos estudiosos han puesto en entredicho lo que Menzies señala en su obra. Es errónea, ya que han demostrado con vasta información sus argumentos, incluso han calificado su libro como una mera especulación. Otros han señalado la hipótesis de que solo con la aparición de pruebas arqueológicas se podrá comprobar si Menzies tiene razón o no. Lo anterior fue solo mencionado como preludio de lo que escucharán a continuación, sobre unos ataques de piratas chinos a galeones novohispanos, ya que en 1565, después de que se descubriera el tornaviaja, la ruta que se encontró para regresar de Asia a América, los españoles fundarían la ciudad de Manila, en las islas Filipinas, por lo que se decidió que estas nuevas tierras conquistadas pertenecían al virreinato de la Nueva España, donde se realizó un variado intercambio comercial de bienes entre hispanos y mercaderes, principalmente con China y Japón. Sería en este punto que en el año de 1574 el pirata chino conocido por los castellanos como Li Manjun, quien contaba con más de 62 barcos y una tripulación de cerca de 2000 personas, entre quienes se encontraban artesanos, mujeres y por supuesto guerreros entrenados. Su verdadero nombre fue Lin Feng. Se sabe que nació en Haiphong, en la prefectura de Chaozhou, una provincia de Cantón, aunque no se sabe en qué año fue su nacimiento, y se especula si en verdad murió en 1575. Además de pirata, fue un señor de la guerra chino. Sería esta la acción que a continuación vamos a relatar la que lo daría a conocer. Como ya lo dijimos, su nombre se castellanizó a Li Manjun, aunque en algunos textos pudiera llegar a aparecer como Li Mahon, Li Mahun, Li Mahun, Li Mahun, Lim An Hon, Hon Lim, entre otras variaciones. Antes de entrar a lo que fue su ataque a Manila, les compartiré más datos sobre su biografía. Sus orígenes son humildes. Construyó inicialmente su reputación al operar como pirata en el estrecho de Taiwán, desde donde desplegaba sus constantes ataques a los puertos de Cantón, Fujian y el sur de China. Sus acciones pusieron en entredicho el dominio de la zona por parte del emperador Wanli, de la dinastía Ming, quien envió poderosas expediciones navales a perseguirlo u ofrecerle una rendición ventajosa. En palabras de Leticia Mayer-Celis en su artículo El temible pirata chino Li Manjun ataca a galeones novohispanos, publicado en Relatos e Historias en México en el año de 2020, que este singular personaje asolaría la costa de China durante años, y que el mismo emperador enviaría emisarios con él para intentar negociar, pero Li Manjun mandaría a cortarle la cabeza a estas autoridades. Ante las acciones tomadas por este filibustero, el monarca enviaría a sus mejores marineros en una flota compuesta por un gran número de navíos, lo que finalmente provocaría que Li Manjun tuviera que huir hacia los mares del sur, cerca de la isla de Luzón, donde ya prosperaba exitosamente la capital del archipiélago de las islas pertenecientes a la corona española. En un ataque, este hombre abordaría uno de los barcos que iban de Manila a Fujian, una de las naves pertenecientes a la nao de China, la cual iba cargada con plata de la Nueva España. Sería gracias a la riqueza que encontraron en dicha embarcación, oro y reales, que Li Manjun decidió atacar Manila, residencia de comerciantes y colonos castellanos y novohispanos. Por la noche del 30 de noviembre de 1574, el pirata arremetería a la dormida y descuidada población, en lo que sería uno de los mayores trances sufridos por los conquistadores hispanos durante la primera fase de su asentamiento en el archipiélago. También es considerado por algunas fuentes como un punto de inflexión en la historia local.
A pesar del sigilo con el que llevaron a cabo la operación, algunos nativos vieron pasar por las costas a más de 50 lumbres, con lo que avisaron al capitán Juan de Salcedo, quien estaba en la costa de otra de las islas Filipinas. Este hombre organizó a sus 54 soldados con arcabuces y fue a Manila, aunque según la autora, la ayuda fue inapreciable. Por supuesto que ese no sería el final de Limanjung, ya que no contarían con que su flota se adentraría río arriba con la idea de establecerse más o menos a una legua de Manila. Se fortificaron en Pangasinan, lo que dio la posibilidad a los castellanos para reorganizarse. Para el 30 de marzo de 1575 los españoles fueron a atacarlo. Respondieron con el mismo sigilo, en una contraofensiva a cargo del capitán Juan de Salcedo, quien les dio alcance con 59 navijuelos. Llegaron en la madrugada sin ser oídos. Después desembarcaron 4 piezas de artillería y se transportaron a la parte más angosta del río para cerrarlo con las naves que llevaban, a manera de que no pudieran salir los barcos de Limanjung. Es decir, cercaron la villa del filibustero por río y por tierra, para que éste no pudiera escapar. Posteriormente procedieron a atacarlo. Quemaron parte de su armada y mataron a muchos de sus hombres. También lograron hacerse de varios prisioneros. No contaron con que el líder pirata se escabullera del cerco, con lo que dejaría atrás a muchos de sus hombres, quienes fueron derrotados por los españoles. Para estos momentos llegó a Manila el capitán Chino Omoncón, quien venía en persecución de Limanjung. Al enterarse de lo que sucedía y ver que los españoles habían acorralado al pirata y se hicieron con más de 50 prisioneros, se impresionó mucho y ofreció llevar a algunos españoles a China, con lo que sería la primera vez en que hispanos entraron al reino de Asia, de manera legal. Miguel López de Legazpi, el entonces gobernador de Filipinas, quien se encontraba entusiasmado con la posibilidad de entrar a China, enviaría a los agustinos Martín de Rada y Jerónimo Marín, junto con algunos soldados e intérpretes chinos, como embajadores del rey de Castilla, con cartas y presentes para los funcionarios de Sauquín en Cantón. También haría entrega de 52 cautivos, entre hombres y mujeres, al capitán Omoncón. Aparentemente, algunas de estas mujeres eran personas de alcurnia que Limanjung había robado en sus ataques a las costas de China. El navío partiría de Manila el 12 de junio de 1575, el cual hizo algunos recorridos para recoger más navíos que acompañaban a Omoncón, así como a uno de los intérpretes, por lo que el martes 5 de julio llegaron al puerto de Xiamen. Leticia Mayer Celis nos compartiría en su artículo ya mencionado la primera descripción de Rada sobre China. Era cosa de ver en aquella entrada al puerto donde podían caber infinitos navíos y muy seguro y limpio y fondable. Después de entrar al puerto partieron hasta Tongan, donde el agustino narró cómo llegaron a conocer los 3 capitanes en nombre del gobernador. El misionero también se impresionaría por el ceremonial de los chinos de más alcurnia, que no habían visto entre los mercaderes que hasta aquel momento habían conocido en Filipinas. La autora también nos comparte que, después de muchos cumplimientos, porque es gente que los sabe tener, y a unos eran a las veces pesados con tanto cumplimiento y ceremonial. Finalmente nos compartiría que estos capitanes le llevarían frutas y colaciones. Solo uno de ellos, mandarines, se quedaría como guía y protector de los hispanos durante aquel viaje. En cuanto a Limanjung, este se fugaría de todas estas fuerzas que intentaron atraparlo. Para el 3 de agosto de 1575 se le pierde la pista. Este pirata tiene un monumento en el puerto de Barangay Lucap, en Alaminos, de Pangasinan. También el expresidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, decía ser descendiente de Limanjung. Medios de comunicación. Piratas del Caribe. Dentro de la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, tuvimos miembros del Perla Negra que eran de esta nacionalidad. Pero sería en la tercera entrega, El Fin del Mundo, donde hace aparición el capitán Sao Feng,
un legendario pirata chino, interpretado por Chan Yun-fat. Aparece como el señor pirata de Singapur. Dentro de la trama, nuestros protagonistas van a buscarlo a su escondite en un balneario donde le piden un barco tripulado para una expedición, mientras que Will Turner intentaba robar las cartas de navegación que tenía la ruta a las puertas más lejanas y mostrar el camino al fin del mundo, los dominios de Davy Jones. Es así como Zhao Feng se enteraría de que la cuarta corte de la hermandad se tenía que reunir. Al interrogarlos por la razón en que querían las cartas, es como se entera que tienen que rescatar a Jack Sparrow. La reunión sería interrumpida por los soldados de la Compañía de las Indias Orientales. En medio de la batalla, este hombre tendría un trato secreto con Will, con lo que permitiría a Barbossa tomar su mapa junto con un barco tripulado. Pero Zhao Feng habría hecho otro trato con Lord Cutler Beckett, al entregarle a Sparrow, Barbossa, Will y Elizabeth, a cambio del Perla Negra. Sin embargo, a pesar de que el motín fue exitoso, Beckett lo traiciona, por lo que optaría por regresar al lado de los piratas. Al mismo tiempo asumiría que Elizabeth Swann era la diosa del mar Calipso, por lo que la pidió a cambio de ayudarlos a escapar. Desafortunadamente, el pirata encontraría la muerte a bordo de su navío, Tempest, al momento que una bala de cañón del holandés errante destrozara parte del casco de su embarcación y un madero se le incrustara en el pecho. Entregaría su pieza de 8, el nudo del capitán de Jade, a Elizabeth, con lo que ella se convertiría en la nueva capitana. En el mismo filme también tenemos a la señora Ching, la señora pirata del Océano Pacífico, encarnada por Takayo Fisher. Es descrita como una mujer ciega, partícipe de la corte de la hermandad. Propondría que no salgan de la caleta del naufragio ante la inminente llegada de la compañía, ya que era una fortaleza, pero su idea sería desechada. Al momento que Elizabeth es nombrada reina de la hermandad, ella apoyaría su decisión de partir a la guerra. Su pieza de 8 sería un par de gafas con una lente rota. Black Sails. Dentro de esta serie, un miembro de la tripulación del Walrus, al parecer es de nacionalidad china o japonesa. Su nombre es Hoji, representado por Winston Chong. Sus armas son una katana, así como también utiliza un waisaki y un cuchillo. No se sabe bajo qué circunstancias llegó a Nassau, ni cómo entró al servicio de James Flint. A menudo luchaba en la vanguardia al momento de que la tripulación atacaba barcos. Se sabe que era un hábil torturador. En ningún momento de la serie se le escuchó hablar, por lo que no se sabe si hablaba inglés o cómo se comunicaba con los demás. Muere en el último capítulo de la serie a manos de Flint. En conclusión, en estos mares hubo batallas navales muy importantes. Por ejemplo, en 1849 la Armada Británica persiguió y destruyó la flota del capitán Chui Apo frente a las costas de China.
mientras que otro comandante pirata de nombre Chen Qinlong controlaba gran parte de la costa china, a quien el emperador reconoció su poder al nombrarlo almirante de la marina, pero sería traicionado y asesinado por el mismo emperador. El hijo de Lung, Kui Xin-ji, se convirtió entonces en el nuevo líder de la flota, expulsó a los militares navales y comenzó a dedicarse al comercio. Un siglo después, Qin I, otro jefe pirata, controlaba una flota con más de 30.000 marineros, la cual es considerada como la mayor flota pirata que haya navegado en toda la historia. Tenemos que mencionar que el comercio del opio entre China y Europa fue bastante lucrativo en estos siglos. El capitán Sharkshide sería quien controlaba el comercio de este producto. La misma armada británica se encargaba de protegerlo. En 1849, las Fuerzas Unidas Chinas y la Real Armada se unieron para combatirlo. Sería acorralado en la costa de Vietnam, donde su flota fue destruida. Él saldría con vida, pero este sería el fin de su negocio. Al inicio del siglo XIX, el pirata chino más famoso era Chiang I, quien murió en 1807. Él dirigía una dinastía pirata. Al morir su esposa, Madame Chiang, se hizo cargo de esta confederación pirata. Tenía cientos de barcos a su disposición. Se calcula que su flotilla fue de más de 1.800 navíos, con los cuales sembró el terror por toda la costa de China. Se contaba que solían decapitar a sus prisioneros antes de que un sombrero cayera al suelo. A la par de esto, tenemos que decir que los piratas chinos en algunas ocasiones llevaban tigres encerrados en sus naves. Al momento que tenían prisioneros, los entregaban a estos animales. Al final las autoridades comenzaron a acercarla, pero ella los persuadió para conseguir un armisticio. Todos sus hombres fueron ahorcados, pero a ella se le permitió retirarse, después de dominar los mares asiáticos durante años. Ha sido uno de los pocos capitanes piratas que se retiró. Vivió de la inmensa fortuna que amasó en todos los años, a una vida privada más cómoda. Y bueno, este fue tan solo un pequeño acercamiento a la historia de estos piratas que operaron en la lejana China, y que su notoriedad traspasó fronteras y tiempo. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.